En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovar la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos saber lo que es recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ante todo, muy buenos días. Es un honor haber sido invitado también a esta jornada bíblica en San Rafael. Y en particular, eh, la idea era de mi parte exponer la oración sacerdotal de Jesús dentro de lo que se llaman los discursos del cenáculo de Jesús en el Evangelio de Juan. Concretamente en el capítulo 17. Pero vamos primero eh, a decir que evidentemente esto tiene una larga introducción en el mismo Evangelio joánico. En primer lugar, la oración sacerdotal de Jesús, que la tenemos en Juan 17, está en un contexto que arranca ya desde el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que es donde comienza la segunda parte del Evangelio. Así la mayoría de los estudiosos, de los que han analizado el Evangelio lo consideran, y es cuando comienza toda la parte de la pasión de Jesús. De modo que a partir del capítulo 13, el Evangelio de Juan sitúa toda la acción de Jesús en el cenáculo, ya en el mismo cenáculo. Y a partir del 371 en particular, después del lavatorio de los pies, sigue durante varios capítulos un largo discurso de adiós o sermón de la cena, también llamado. ¿No? Discurso de adiós porque Jesús de algún modo se despide de sus discípulos, así lo han llamado algunos estudiosos, o también sermón de la cena, con posterioridad a la cena del Señor. Dentro de ello, la última parte, el capítulo 17, tiene una connotación especial. Es llamado oración sacerdotal de Jesús, porque allí, más que en otro momento, aparece el- la función de Jesús como intercesor, sea por sus discípulos, por sus apóstoles, sea por la iglesia entera. Vamos un poco a desarrollar entonces este tema con tres partes fundamentales, o que una primera ser muy breve, además de esta introducción. Primero, dar una introducción a la oración sacerdotal, según como la han dado llamar algunos autores ya de la antigüedad, y con una pequeña estructura. Después vamos a hacer simplemente un análisis de algunos de los versículos, porque realmente sería muy largo hacer de todos. Un análisis más tipo exegético, yendo un poco al, al- al significado original de los verbos o términos empleados. Y finalmente vamos a añadir como tercera parte elementos del comentario de San Tomás de Aquino al Evangelio de San Juan. Ciertamente en todo el comentario, pero especialmente en la parte de la pasión, es sumamente rico, sumamente instructivo. Bien, entonces hemos dado ya en llamar esto como la oración sacerdotal de Jesús. La oración de Jesús podemos decir que es eh, esta. Este título de oración sacerdotal se remonta ya a Cirilo de Alejandría, quien ya en en el siglo III le dio este nombre, aunque se afianzó posteriormente con David Citreo en el periodo del Renacimiento, del siglo XVI, quien la llamó oración del sumo sacerdote, por el hecho en que en ella se presenta Jesús como sumo sacerdote que intercede por los hermanos ante el Padre, en la misma línea de la carta a los Hebreos y de Romanos
8:34. Otros la llaman oración de consagración, de misión, de glorificación. Más modernamente se la ha conocido como oración por la unidad de los creyentes, por su carácter universal. Oración de la hora, dada la cercanía al evento final de la vida de Jesús. Jesús varias veces en el Evangelio repite que todavía no ha llegado su hora, y aquí en cambio dice, justamente al comenzar el capítulo 13, esta segunda parte del Evangelio de San Juan, dice que habiendo llegado su hora ya de pasar de este mundo al Padre. Cushing la considera una suma de todo cuanto considera las intenciones y las obras de Jesús. Los temas son similares a los de la Última Cena, pero el contenido y el uso de los tiempos verbales parecen más orientados a la misma Trinidad. En la tradición patrística, muchos han tenido a considerarla como una instrucción dada por Jesús a sus discípulos, así San Juan Crisóstomo, aunque en forma de oración, añade San Agustín. Cirilo de Alejandría, a quien ya dijimos se debe el título de oración sacerdotal, se inclina más por considerarla una oración verdadera y propia. Dice, comentando, la víctima es el mismo sacerdote, es el mediador. Él es el sacrificio inmolado, el verdadero cordero, que quita el pecado del mundo. Tomás de Aquino sostiene que satisface ambos aspectos. Nos instruye con las palabras, expresándose abiertamente con la oración. O sea, es, como vemos casi todos los, digamos, ya desde los padres y autores católicos más versados en el tema desde la antigüedad, coinciden en subrayar aquí un aspecto de instrucción de Jesús a sus discípulos y un aspecto propiamente de oración. Ambos dan juntos, no se separan. Bien, ciertamente que hubo autores durante, especialmente en la época moderna, la exégesis moderna, a partir del siglo XIX en general, que han, incluso de parte católica de algunos, han considerado esta oración como que no fuera de Jesús, sino, y no fuera parte original del Evangelio, sino un añadido posterior, o como si estuviera totalmente desfasada. Sin embargo, podemos observar cómo en esta oración hay muchos elementos semejantes al Nuevo Testamento. O sea, no es algo desgajado del Nuevo Testamento que pueda considerarse muy posterior. Además de eso, también vamos a ver que hay elementos en particular que la unen especialmente al mismo Evangelio de Juan. En particular, las semejanzas más grandes las encontramos con el mismo prólogo de San Juan, observando sobre todo un cierto paralelismo progresivo y un complemento con respecto al prólogo. Es justamente aquí donde el verbo expresa su misión, el cumplimiento de su misión. El verbo ya anunciado en el prólogo expresa aquí el cumplimiento de su misión. En el prólogo se abría a la contemplación del alto, el horizonte histórico del verbo. Aquí desde abajo se contempla el horizonte de la gloria de Dios, en el interior de las densas tinieblas. Las dos condiciones de Jesús, divina y humana, confluyen en los mismos movimientos del corazón y los dos términos contradictorios de nuestra existencia, muerte y gloria. Así dice un autor contemporáneo. Se ha hecho notar también la semejanza con el Pater Noster del Evangelio de Mateo. De modo que ese mismo Jesús que ha anunciado ya el verbo de Dios encarnado, anunciado ya en el prólogo, aquí lo hace en el prólogo de su pasión, propiamente dicho. Algunos padres griegos como San Cirilo de Alejandría y San Crisóstomo han visto una relación con el tema eucarístico. Algunos autores la señalan especialmente en relación con el documento cristiano llamado Didache, o Doctrina de los 12 Apóstoles, documento de fin del siglo I, donde se hace una clara
descripción de la celebración de la Eucaristía en los primeros cristianos. En nuestra humilde opinión, creemos que se trata efectivamente de una ferviente oración de Jesús, ¿m? Que no puede ser separada del resto del discurso de Dios de los capítulos anteriores, ¿m? Desde el 13 hasta el 16, como algunos autores han supuesto. Es lógico encontrar ciertos paralelos con algunos estilos y géneros literarios semíticos de fuera del Evangelio de Juan, incluso de fuera del Nuevo Testamento. Por otra parte, la riqueza de contenido de Juan 17 le da una originalidad propia, y es por eso que podemos encontrar ecos y paralelos con muchos pasajes de la Escritura también. Esto debería ser considerado un elemento a favor de la atribución a un autor hebreo, justamente, que el autor realmente es hebreo, conocedor de las Escrituras Sagradas y de la tradición apostólica, en las que inspira su redacción, que por lo tanto deberá también reflejar por fuerza las mismas palabras y ánimo de Jesús, porque esa fue su intención, ciertamente, ¿no? Al narrar el Evangelio. Lo dice el mismo Juan, mi evangelista, al final del capítulo 20. Estas cosas han sido escritas para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Mm? De modo que hay también una intención apologética y de manifestar lo que realmente Jesús dijo e hizo por parte del evangelista. Pero eso no es una razón para negar su autenticidad y la originalidad de esta oración dentro del Evangelio, sino por el contrario, para reafirmarlas. Bien, pasamos un poco más adelante, vamos a ver un poco la estructura de esta oración sacerdotal de Jesús. Por supuesto, ha habido muchas propuestas de estructura. Se han basado, las más simples, algunas más complejas, se basan justamente en las cuestiones más gramaticales, repetición de términos, expresión de ciertas expresiones semíticas que aparecen en momentos claves, pero las estructuras más simples que se han dado se han basado en una clásica división conceptual de tres secciones, porque es posible distinguir tres momentos en esta oración sacerdotal de Jesús. Una primera introducción, los 5 primeros versículos, donde Jesús ora por su glorificación. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Glorifícame tú, Padre, junto a ti mismo, con la gloria que yo tenía junto a ti. Lo dirá al final. Entonces, al principio dice, glorifica a tu Hijo, y de vuelta lo repite al final del versículo 5, una pequeña inclusión que se llama, como si fuera abrir y cerrar un paréntesis, da consistencia a esta introducción. Después viene el cuerpo propiamente de la oración, o sea, donde se desarrolla su contenido principal, y ahí distinguimos dos partes fundamentales. Así la han distinguido prácticamente la mayoría de los autores. Una oración de Jesús por la comunidad presente de discípulos, porque ciertamente Jesús estaba por entrar en su pasión, sabía todo lo que iba a significar esto, el costo tan grande para sus discípulos, y reza especialmente por ellos, como lo dirá. Dice, he manifestado tu nombre a los que me entregaste, lo dice el versículo 6, tuyos eran, pero me los has dado. Más adelante repetirá, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y aún todavía en el versículo 15, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Bien, y después de haber rezado por la comunidad de los discípulos presentes, los apóstoles, rezará por la comunidad futura, podemos decir por la iglesia futura, por todos los fieles. Dice concretamente, de modo muy claro, en el versículo 20, no solo por estos te ruego, sino también por los que mediante su palabra creerán en mí, que sean uno para que el mundo crea, el versículo 21. Bien, y finalmente la conclusión, en los últimos 3 versículos, dirá, Padre, quiero que donde yo voy a estar estén también los que me has dado, y para que el amor con que me has amado esté con ellos y ellos en ellos también yo. Explica cuál es finalmente la finalidad por la cual pide, sea por los discípulos, sea por toda la iglesia,
para en definitiva que participen de la misma unión, por supuesto siempre de forma participada, de la misma beatitud que goza él como hijo junto al Padre. Ciertamente que a lo largo de esta oración sacerdotal se dan varias repeticiones de temas, duplicaciones. Algunos han visto esto como un obstáculo para hablar de un solo autor, de una sola composición, como que si hubiera habido agregados o tomar partes distintas. Pero un poco a la luz de lo que hemos dicho, podemos considerar justamente el contrario. O sea, es propio del estilo semítico eh, el repetir y el, con algunos matices, ¿no? El enfatizar ciertas cosas repitiendo algún aspecto de ellas, pero además tenemos que tener en cuenta también lo que dijimos, que en definitiva el apóstol está queriendo rescatar el estado de ánimo también y la fuerza que el mismo Jesús puso en ese momento, un momento tan crucial, con lo cual también es probable que haya repetido algunas cosas, que haya dado distintos énfasis. Bien, la estructura que hemos presentado básicamente ya había sido vista por el padre María José Lagrange, dominico, 1927, que tiene todo un comentario muy voluminoso del Evangelio de Juan, seguida modernamente por otros. Santo Tomás presenta una estructura similar, pero simplemente la menciona, diciendo que en esta oración de Jesús distinguimos tres partes. Jesús reza por sí mismo, reza después por el colegio de sus discípulos y finalmente reza por todo el pueblo de los fieles. En esa primera parte, reza por sí mismo está dentro de lo que hemos llamado la introducción. Bien, vamos a tocar ahora, después de haber hablado de la introducción de la estructura, algunos temas exegéticos, pero simplemente un pequeño análisis de algunas palabras y de algunas frases. No podemos detenernos en muchas de ellas. Bien, en primer lugar, el tema de la santificación en la verdad, que Jesús repite en el versículo 17 y en el versículo 19. Bien, rezando por los suyos, Jesús deja de hacerlo ya de modo general y pide al Padre una gracia especial, la santificación en la verdad de sus discípulos, petición que se repite dos veces en dichos versículos. En el versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El imperativo hagiason, autus, a ellos, santifica a ellos, ente alefeia, en la verdad. Y después dirá, por ello me santifico a sí mismo, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ego hagiazo hemauton, yo me sacrifico a mí mismo, para que ellos, kai autoi, egiasmeno en alefeia, aquí emplea un pasivo, sean santificados en la verdad. La raíz verbal que hemos subrayado de este verbo hagiazo, acá lo tenemos transliterado, se traduce como santificar, consagrar también, teniendo en cuenta que el significado de ambos es similar. Según el padre de la potería, jesuita, a quien hemos conocido incluso personalmente en los primeros años en Roma, que estudió de modo detallado la terminología y el tema de la verdad en San Juan, y también estudió el tema de la pasión en San Juan. Para el autor, la santidad del Nuevo Testamento, en los términos en que Jesús habla de ella, no posee solo un aspecto negativo, o sea, privación de toda impureza, que era más bien, y sobre todo impureza legal, que era más bien el tema del aspecto fundamental de la antigua ley, sino un aspecto positivo de pertenencia, proximidad y comunión de Jesús con el Padre. El autor prefiere traducir el verbo y la raíz como santificar, y la traducción como santificados, o santifícalos, santificados en el primer imperativo, santificados en el segundo, que subraya el hecho de que Jesús pide para ellos el ser penetrados y transformados por la verdad. La segunda expresión del versículo 19, por ello me santifico a mí mismo, ha sido vista por algunos autores como expresión del carácter sacrificial de la oración de Jesús por los suyos, justificando el nombre de oración sacerdotal. Aquí quizás este verbo se ve mejor si lo traducimos como consagrar. Este aspecto sacrificial es acentuado por la proximidad de la cruz y por la fórmula por ellos. En realidad, esta interpretación sacrificial había sido ya sostenida
por una buena parte de la tradición patrística, en especial San Juan Crisóstomo. De la Poterí también dice que esto puede encontrarse, esta interpretación, en Teodoro de Mapsuestia, Amonio, Eutimio y Teofilacto. Bien, Joseph Ratzinger, ya siendo Papa Benedicto XVI, editó sus 3 volúmenes de Jesús de Nazaret. El volumen segundo, que en realidad toca de la tercera parte de la vida de Jesús, la parte de la pasión, dice justamente que el verbo hagiazo adquiere aquí un carácter de consagrar para el sacrificio, retomando también este aspecto que hemos subrayado. Inmolación, transferir la propiedad a Dios. Y justamente por esto el nexo con la Eucaristía es incontestable, según subraya el Papa Benedicto. Con respecto a la palabra verdad, aparece aquí 2 veces mencionada en este contexto. Para algunos autores, como de la Poterí, verdad en el Evangelio de San Juan es esencialmente la revelación divina que en Jesús se perfecciona, comunicando a los suyos el poder invocar a Dios con el nombre de Padre y los íntimos secretos de la intimidad de la naturaleza divina. La verdad en la cual el Padre los santifica es la revelación de su nombre. Él ha hecho primero esa revelación al Hijo, pero la transmite también a los discípulos, por el Hijo y en el Hijo. De modo que esta santificación de los discípulos, que Jesús pide que sean santificados, no es otra cosa que su profundización en la verdad, o sea, en la misma revelación que Jesús ha dado, especialmente del nombre del Padre. Porque recordamos que en el Antiguo Testamento la noción de Padre aplicada a Dios, si bien existe muy difusamente, es mucho más lejana, no es propia. Una profundización de los creyentes en la vida filial, por su unión con Cristo, por la misma participación en la vida y la unidad de las personas divinas, justamente. O sea que para el Apoterí, sobre todo, aquí el aspecto de ser santificados en la verdad es completar, profundizar en esa revelación que Jesús les ha hecho. Si bien es una interpretación más personal del padre de la Poterí, no obstante, encontramos que hay algunos elementos en común con Santo Tomás, por ejemplo, de Aquino, en señalar que el principal aspecto aquí, en esta parte de la oración sacerdotal, es esta santificación de los discípulos. Santo Tomás dice en su comentario, esa santificación de los discípulos que Jesús pide al Padre no es otra cosa que la profundización en la verdad de la revelación del nombre del Padre, una profundización de los creyentes en la vida filial por su unión con Cristo, por la que participan a la vida misma, en la unidad de las personas divinas. Justamente de la Poterí citaba un poco a Santo Tomás en esta sentencia que hemos expuesto. Y también es interesante que el autor belga, de la Poterí, es un exegeta belga de lengua francesa, justamente compara su posición con lo afirmado por San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, especialmente en el capítulo 38. Para el doctor carmelitano, según algunos de sus intérpretes afirman, estos versículos expresaban la realidad de la unión transformante o transformación del alma en Dios. Lo que cuenta para nosotros, afirma, es que San Juan de la Cruz ha comprendido que estos textos juánicos, como una descripción de la realidad de nuestra filiación divina, concedida a todo cristiano, siendo el místico aquel que experimenta en su alma que Dios obra en cada creyente. Bien, simplemente para de la Poterí, justamente ese aspecto de profundización en la verdad se puede entender espiritualmente como la realidad, al menos ya anunciada y a la cual el alma se aproxima, de la unión transformante. Él dice que San Juan de la Cruz, justamente en estos versículos, ve de ese modo, ve esta unión en estos versículos así ya expresada. Bien, hemos comentado de la santificación de la verdad. Vemos un aspecto ahora de la segunda parte, siempre dentro del aspecto exegético, de la oración por los creyentes, la segunda parte de la oración de Jesús, entre los versículos 20 y 26.
Justamente se dice que en el versículo 20 cambia la perspectiva de la oración sacerdotal. Inicia la oración por los que creerán en el futuro. Si bien los verbos principales están aún en presente, justamente. Se refiere, como lo indica el texto, a los que creerán por la predicación, la palabra de los apóstoles. La oración asume una orientación decisiva hacia el futuro y hacia la universalidad. Vemos aquí como hay como un paralelo también, lo cual es muy típico del estilo semítico y también es muy típico de San Juan en particular, del Evangelio. Eh, Se expresan en versículos que están próximos ideas similares con el mismo orden. En el versículo 21, Jesús rezará diciendo que sean una sola cosa o una cosa sola. Ginapantes en gen. Este gen es no es de la preposición en, sino el uno, el adjetivo uno. Y se emplea la partícula gina que implica finalidad, o sea, subraya la unidad de los creyentes para que sean una cosa sola. ¿eh? El versículo 22, inciso B, va a repetir algo similar de vuelta a Jesús. Que sean uno como nosotros uno. Hinajosin gen de vuelta, con la misma partícula. Aquí dirá, como tu Padre en mí y yo en ti. Diciendo que el Padre es el modelo de la unidad. Para que ellos estén y acá también repite algo similar, como nosotros uno, yo en ellos y tú en mí. Que ellos estén o sean en nosotros, para que, siempre con Gina, ¿no? Ellos en nosotros estén, o sea, la unidad de los creyentes, en la finalidad. De vuelta, vuelve a repetirla. En la segunda parte, en cambio, va a añadir un matiz todavía nuevo, que es que sean perfectos en uno. Teteloia menon, del verbo teloieo, que significa justamente dirigirse hacia el fin, donde aparece más densa, más perfecta la noción de unidad. Y para que el mundo crea que tú me has enviado. En definitiva, la finalidad, el efecto último que se busca es el efecto sobre el mundo. Bien, lo mismo aquí. Para que el mundo crea, sepa que tú me has enviado. Hay un pequeño matiz de diferencia entre crea y saber. Vamos a verlo después. Bien, eh, aunque son bastante similares uno con el otro. Bien, el mundo no te ha conocido, dirá el versículo 25, yo te he conocido. ¿eh? Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí estamos ya comentando otro versículo, ¿no? Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Se repite aquí el término Padre, presente desde el principio de la oración. Esta vez junto a la expresión justo en vocativo dicae, como santo en el versículo 11. Según ciertos autores, sería observable una cierta progresión desde un término al otro, desde santo a justo. Según, por ejemplo, como aparece en la carta a los Corintios, 1 Corintios 6:11, donde San Pablo dice, habéis sido ya lavados, pero ya santificados, mas ya justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. De modo que aquí justo sería casi sinónimo de santo, ¿no? Y según lo de San Pablo, primero se santifica recibiendo el don de la gracia para ser justificado. Para otros autores, justo hace más referencia a la trascendencia de Dios y a su naturaleza. Y dirá, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Funciona como un inciso intercalado que se refiere a Jesús, a quien el mundo no ha conocido. Y por dicha razón tampoco conoció a Dios. El tema es bien joánico, justamente, ¿no? Esta oposición con el mundo, referida sobre todo al conocimiento de Dios.
encontrando un paralelo casi exacto en 8:55, por ejemplo, del Evangelio de Juan. Ustedes no le conocen, yo en cambio lo conozco. La frase siguiente que hemos remarcado, les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer, utiliza el verbo norizo, con el significado de hacer o dar a conocer. Se usa primero en tiempo pretérito y luego en futuro para indicar que la revelación que Jesús trae ya ha comenzado y continuará. Bien, hasta ahora toda la parte exegética. Vamos a decir algo del comentario de San Tomás, pero simplemente de modo muy breve. Algunos temas han sido ya adelantados en la parte exegética. Bien, San Tomás dice en su comentario que al comenzar justamente la oración sacerdotal, el capítulo 17, que en los capítulos anteriores Jesús había confortado a sus discípulos con el ejemplo y la exhortación. Eso es la primera parte del discurso de adiós, del sermón de la cena. Cuando promete el Espíritu Santo, cuando le dice que no los dejaré huérfanos, etc. Aquí, en cambio, los conforta con la oración misma de Jesús. Dijimos que para el Aquinate existía un orden y estructura en la oración de Jesús. Este orden es justo y en esto nos da un ejemplo, ayudar con su intercesión a aquellos a quienes instruimos con la palabra, porque la palabra de Dios causa el máximo efecto en el corazón de los que la escuchan cuando es ayudado con la oración. Por eso como Jesús quiere aquí coronar su intercesión, su consolación, todo lo que la instrucción dada a sus discípulos, con su misma oración por ellos. Entre la oración de Cristo y la nuestra existe una diferencia en San Tomás. La nuestra es dictada por la necesidad. La de Cristo está por sobre todo destinada a instruir. Ante la duda sobre si Cristo ha rezado por todos o solamente por sus discípulos, el angélico responderá que Cristo ha rezado por todos porque su oración es de suyo eficaz y válida para todo el mundo. Sin embargo, dicha oración no alcanzará en todas las personas su efecto propio, sino solamente en los santos y los elegidos de Dios. Y esto debido al impedimento puesto por los hombres mundanos. Permanentemente, San Tomás subraya mucho esto, ¿no? El impedimento que la libertad puede poner. Bien, un pequeño comentario de la primera parte, según San Tomás, la oración por los suyos. Tomando un versículo, el versículo 6, he manifestado tu nombre a los que sacándolos del mundo me entregaste. Tuyos eran, pero me los diste a mí, y ellos han guardado tu palabra. Se pregunta por la expresión he manifestado tu nombre al principio del versículo 6. Responde que el nombre de Dios podía ser conocido en tres maneras. En cuanto creador de todas las cosas, ya era conocido también por los paganos. San Pablo dice en Romanos 1:20, también lo dice el libro de Sabiduría en el capítulo 13, que desde la creación del mundo es posible conocer Dios y sus atributos, o algunos de ellos al menos. Segundo, como aquel al cual exclusivamente se reserva el culto de la tría, el culto de adoración. En este sentido, no lo conocían así los gentiles, que rendían culto a otros dioses, y también San Pablo se los recrimina, sino solamente los judíos, que les tenían escrito en su ley, el que ofrezca sacrificio a los dioses fuera del Señor será exterminado. Pero hay un tercer modo de conocer a Dios como Padre del Hijo unigénito Jesucristo. Y así, Él no era conocido por nadie hasta el momento que creyeron en Él como enviado del Padre. Es en este último sentido en que Jesús lo revela. Y dirá que ellos han guardado tu palabra porque Él los había instruido, porque a Él habían sido encomendados, porque Él eran obedientes y devotos. De vuelta sobre el tema, guárdalos en tu nombre, santifícalos en la verdad, que ya hemos visto en la parte exegética. Simplemente algunas consideraciones más, según Santo Tomás. Padre, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. Bien, pide aquí, según Santo Tomás de Aquino, por la conservación de sus discípulos. La conservación de la que se habla es la conservación del mal, el resguardarlos del mal. Consérvalos en la verdad, tu palabra es verdad. La segunda parte pide por la santificación de sus discípulos, no solamente que los preserven del mal, sino que sean perfectos en el bien. Que sean perfectos en la verdad. Se pide que esa santificación, consagración, sea en el Hijo, quien dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Se añade que posee esa perfección el Hijo por ser el Verbo. De allí la afirmación, tu palabra es verdad. La palabra de Dios no admite mezcla de alguna falsedad, porque su palabra enseña la verdad
increada. Jesús pide que sean partícipes de esa perfección suya, de esa santidad suya. También Aquino admite que también existe aquí otro significado, pues pedir que santificados en la verdad corresponde también a decir que se consagren a la predicación de la palabra de Dios, que es verdad. Añade Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, consagra a sí mismo Jesús y a sus discípulos en la verdad. La fe es más que una palabra, más que una idea. Significa estar en comunión con Jesucristo y a través de él con el Padre. Es el verdadero fundamento de la comunidad de los discípulos, la base para la unidad de la Iglesia. ¿Mm? Bien, y en la oración por los creyentes, en la segunda parte, comentamos un poquito el capítulo 21, mejor dicho, seguimos a Santo Tomás que comenta este versículo 21, donde Jesús expresamente dice que todos sean uno. ¿Mm? Aquí, gen, una cosa sola, es un neutro, que sean uno. Se cumplió al pie de la letra en la comunidad primitiva, esto dice el Aquinate, donde se dice que tenían un solo corazón, una sola alma. Bien, pero se debe cumplir en cada momento de la iglesia. Como tu Padre en mí y yo en ti, indica el modelo y la causa de la unidad. En algunos puede hallarse una cierta unidad en el mal. El Señor no pide por este tipo de unidad, sino aquella por la cual los hombres están unidos en el bien, en Dios. Por eso leemos también, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Mm? Y un Dios, la fe, un bautismo. Estamos unidos al Padre y al Hijo, que son una cosa sola. Afirma San Tomás que Arrio había interpretado mal este pasaje, pero se deja en claro que nosotros estamos en Dios no por la unidad de la esencia, sino por una conformidad de voluntad y de amor. En el Padre y el Hijo hay dos tipos de unidad, unidad de esencia y unidad de amor. Pero la frase que aquí hemos citado, que pone el Evangelio, es, según San Agustín, se entiende de la unidad de amor. Mediante la unidad humanamente inexplicable de los discípulos de Jesús en el tiempo, se legitima el mismo Jesús. Se hace evidente que Él es el Hijo y Dios se hace reconocible como creador de una unidad que supera la tendencia del mundo a la desintegración. También esto de Joseph Ratzinger. Y finalmente, el fruto de la oración de los creyentes, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este es el fruto de la oración. Nada manifiesta mejor la verdad del Evangelio que la caridad de los fieles, como vemos en Juan 13:35. Así sabrán que sois mis discípulos y tendréis amor los unos por los otros. Benedicto XVI dice al respecto, la oración de Jesús por la unidad mira propiamente a que a través de la unidad de los discípulos, la verdad de su misión se haga evidente. Así, la fuerza presente y operante de Dios se hace evidente. Se hace evidente, por lo tanto, dará fruto. Nace aquí un problema, lo subraya esto Santo Tomás en su comentario, ya que solo encontraremos perfectamente unidos, la unidad perfecta solo se dará en el cielo, en la patria del cielo, cuando ya no será el tiempo de creer, sino de ver. Aquí nos responde diciendo que la unidad de la que aquí se habla no es la unidad perfecta o llevada a la perfección, sino solamente la unidad inicial de los fieles en el camino de la fe. Esta unidad camina ya y va orientada hacia su perfección final. Y aquí afirma en el 23, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Hemos dicho que existía una diferencia de matiz entre el mundo crea, del versículo 21, y el mundo sepa que tú me has enviado. La calificación que se hace es la siguiente. Ambas frases se identifican solo si las referimos a la perfección de la vida presente y no a la futura. O sea, justamente se identifican este creer y este saber si hablamos de la unidad de la vida en la vida presente por la cual Jesús reza. La unidad de la iglesia en la vida presente. La primera frase, en efecto, para que crea, vale para aquella unidad llamada inicial, mientras que la segunda vale para el conocimiento final que seguirá a la fe que será pleno. En definitiva, Jesús está diciendo, en definitiva, que ya en la unidad inicial se tiene que anticipar ese conocimiento final de la patria del cielo en lo posible. Bien, ciertamente que es un poco todo lo que hemos podido comentar para esta jornada bíblica sobre la oración sacerdotal de Jesús, ciertamente que es muy rica en su
contenido y habría muchas más cosas para decir. Los mismos comentaristas que hemos citado, en especial Tomás de Aquino, pero no solamente él, dicen más cosas al respecto, ciertamente, ¿no? Esto es una contribución muy modesta, pero para que tengamos justamente una idea, y nada reemplaza, creo yo, y no solamente yo lo creo, a la lectura de a la meditación personal, por supuesto, instruyéndonos con estos autores tan valiosos, pero Dios habla al corazón, así como Jesús habló al corazón de sus discípulos en esta oración sacerdotal. Dios habla al corazón de nosotros, hablará sin duda si nos tomamos el tiempo de rezarlo y de rezar con las mismas palabras con las cuales Jesús rezó por los suyos y por su iglesia. Así que muchísimas gracias y esperemos que haya sido del agrado de ustedes y sobre todo que pueda recabarse fruto de esta meditación. Gracias a todos ustedes y de vuelta, muy buenos días.